Hola, bienvenidos. Esta es la segunda parte de la enseñanza para el sábado. Si llegaste a este video y no has visto el anterior, te recomiendo, es obligatorio que vayas al video anterior, ¿listo? Está arriba en la tarjetica y abajo en la descripción. Y también antes de ver este video debes de haber orado. Si no has orado, pausalo en este momento y oras, ¿listo? Por la enseñanza. Muchas gracias. Y voy a hacer una corta acción de gracias al Señor. Señor Dios, muchísimas gracias te doy, Señor, por el tiempo que nos permites compartir. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, por tu fidelidad, por tu amor y tu cuidado para con nosotros. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestro país, ayuda a nuestros hermanos. Guíanos en esta enseñanza. Lloramos en los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Listo. Ahora sí, nos quedamos en Romanos capítulo 7. Y vamos a leer Romanos capítulo 7 desde el versículo 4. ¿Listo? Vamos a leer bastante, pero pues por eso también estamos divididos por partes. Si quieres ver esta parte, tomarte un descanso y luego seguir con las demás, no hay problema. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo así. Romanos capítulo 7, versículo 4. Dice así. Bueno, pequeño contexto, directo. Bueno, puede leer el versículo 1, 2 y 3. Hace la relación entre el esposo y la esposa y la ley y nosotros. ¿Listo? Ahora sí, versículo 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el pasaje? Nos está mencionando que nosotros hemos muerto a la ley. Ya no nos regimos por la ley, sino que nos regimos por Cristo. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esto significa que el servicio al Señor no está guiado por la ley o obediencia a la ley, sino por obediencia al Espíritu. Si vemos lo que veníamos viendo la vez pasada con respecto al servicio, también habla de que ahora que tenemos el Espíritu Santo y podemos servir con Él, pero también habla de que ya no obedecemos por miedo a la muerte, sino que obedecemos en amor al Espíritu. Igual lo vamos a seguir viendo y entendiendo un poquito más en los siguientes pasajes. Versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, ¿la ley es mala? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La relación entre el creyente y el incrédulo con la ley es que la ley nos muestra el pecado. ¿Listo? Cuando una persona desea cambiar, porque ya vimos que cuando una persona desea arrepentirse, para poder tener una relación personal con Cristo hay que estar dispuesto a cambiar. Dios no te acepta tal como eres, lo vimos en la enseñanza pasada. Dios te acepta tal como eres siempre y cuando tú estés deseando cambiar. ¿Sí? Estés arrepentido de lo que eres para que Cristo te pueda cambiar. Si tú estás con la actitud de yo soy así, este soy yo, lastimosamente no eres acepto por el Señor, porque una de las condiciones es arrepentirse. Y arrepentirse es cambiar de opinión. Pero para poder arrepentirme y cambiar mi opinión con respecto al pecado, debo conocer la opinión de Dios. La opinión de Dios es la ley. Y la ley me dice que codiciar es malo. Entonces, cuando un incrédulo comprende que codiciar es malo, ¿sí? Porque la ley lo dice no codiciarás, y codicia, automáticamente el pecado lo está juzgando, o lo juzga la ley y muere. A esto se refiere, a que yo puede que codicie antes, pero cuando conozco la ley de no codiciarás, ya sé mi juicio, ya la ley me condena. ¿Listo? Entonces es importante entender esto, que la relación del creyente y del incrédulo con la ley es que la ley es la que nos muestra el pecado, la que refleja el pecado. ¿Listo? Saltemos directamente al versículo 12. Dice así: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Listo? Entonces, versículo 14, bueno, leamos el 13. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento al pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué significa? Que para uno como creyente, para un incrédulo, la ley es muerte,
porque al tener pecado, ¿sí? Es que es como, vamos a ver acá que Pablo, el escritor de la epístola de Romanos, pareciera que se repite un poquito en varias ocasiones, que es como muy repetitivo, pero lo que se refiere, o lo que queremos, o lo que debemos ver acá, es que la ley siempre me va a confrontar con mi pecado, y mi pecado va a usar incluso la misma ley, o sea, el mismo mensaje, para engañarme y hacerme pecar, y cuando yo peco, muero siendo un incrédulo. ¿Listo? Estamos hablando del que no es conforme al Espíritu. ¿Listo? Pero como creyente voy a tener sensaciones similares, y Pablo, siendo creyente, es el que está escribiendo esto. Dice así, ahora sí, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Nuestro cuerpo físico, aún siendo creyentes, tiene tendencias pecaminosas, tiene tendencias carnales. Nuestro cuerpo físico viene acostumbrado a pecar. ¿Listo? Cuando nosotros nos arrepentimos y el Señor nos empieza a transformar, tenemos una lucha directa contra nuestra carne, porque nuestra carne está acostumbrada a pecar. ¿Listo? Versículo 15, que parece un poquito un trabalenguas. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué ocurrió? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice que él quiere hacer el bien, pero que él no lo hace. Que lo que no quiere hacer, que es el pecado, eso hace. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que un creyente, nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, queriendo hacer lo bueno, podemos pecar. Y vamos a cometer pecado, o sea, como así, o sea, ¿qué está diciendo Pablo? ¿No se supone que vamos a vivir en santidad y todo va a ser perfecto de aquí en adelante? ¿Cómo manejamos esta relación? Pablo, el apóstol, el casi superapóstol, el apóstol a los gentiles, está diciendo que él, como apóstol de Cristo, peca y no hace el bien, que el mal está en él. Entonces nosotros como creyentes, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo sería nuestra relación con el pecado? O sea, ¿cómo entonces vamos a poder vivir si no podemos hacer lo que queremos queriendo hacer el bien? Bueno, Pablo nos muestra que en diferentes situaciones de su vida nos vamos a sentir así, y de la nuestra, perdón, nos vamos a sentir así. Vamos a querer hacer el bien, pero no lo vamos a poder hacer. Ahora, tengan presente lo siguiente. Pablo habla de que él quiere hacer el bien. ¿Listo? Eso es algo importante en el creyente. El querer hacer el bien. Aunque las cosas salgan mal, aunque al final termine cometiendo pecado, él quiere hacer el bien. ¿Sí? No está hablando de que él quiere hacer el mal y le sale bien el mal. No. Él quiere hacer el bien, pero su cuerpo lo arrastra a hacer el pecado, porque el pecado está en él, en su cuerpo. Entonces el creyente, nosotros, nos va a ocurrir algo muy similar. El pecado está en nosotros y por más que querramos hacer algunas cosas, no las vamos a poder hacer, sino que terminaremos enojándonos, terminaremos mintiendo, terminaremos haciendo cosas negativas hacia la palabra de Dios, terminaremos haciendo cosas que se llaman pecado. Y eso nos puede golpear durísimo, durísimo, durísimo como hijos de Dios. Nos golpea tan duro que Pablo sigue así. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo tiene una lucha interna y como creyentes la vamos a tener. Una lucha entre lo que queremos aquí, de lo que entendemos de la palabra, lo que queremos hacer para el Señor y el resultado de muchas cosas que hacemos. Cuando queremos muchas veces hacer cosas para el Señor, queriendo hacer el bien,
Nos vamos a estrellar de frente con verdades horribles de nuestra propia actitud, de nuestro propio carácter, de nuestro propio pecado interior. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos personas, somos hijos de Dios que quieren hacer el bien, pero que su cuerpo los va a jalar durísimo hacia no hacerlo. Somos personas que queremos glorificar al Señor, pero que queriendo hacer el bien y glorificarlo, vamos a enfrentarnos a una realidad de que nuestro pecado lo va a impedir. Y ustedes dirán, ay no, pero, uy no, qué feo, el pecado es horrible. Y sí, es horrible, pero muchas veces cuando nosotros hablamos de pecado nos imaginamos pecados graves como perversión, robo, hurto, no sé, atraco, golpear a alguien, pero no. Pablo no solo se refiere a los pecados visibles, graves y estrambóticos, no. Pablo se refiere también a pecados como enojarme, mentir, airarme con un hermano y dejar así, contestar feo, hablar mal, decir ya voy y no hacerlo. Pablo se refiere también a estos pecados que a veces se nos pasan desapercibidos, pero que después cuando nos damos cuenta, nos sentimos como que, uy, no debí haberle dicho eso a la hermana, uy, no debí haber dicho eso al pastor, porque nos va a pasar, nos va a pasar. Y Pablo termina de la siguiente forma este relato. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo reconoce que es un miserable por la condición en la que se encuentra y nosotros, como hijos de Dios, nos vamos a sentir igual, como miserables cuando nos demos cuenta que nuestro cuerpo tiene una conducta pecaminosa que arrastra nuestras buenas intenciones. Y con eso terminamos la segunda parte. Vamos a la tercera parte. Reflexiona mucho, leo otra vez el pasaje, te lo recomiendo, leo otra vez Romanos capítulo 7. Léelo otra vez. Hay unas partes que son muy enredadas. Yo también de pronto me enredé un poquito. No me creas 100% lo que digo. Revísalo en el texto. El sábado también vamos a hablar del tema. Si tienes todas las preguntas que tengas al respecto para el sábado. Y terminamos la segunda parte. ¿Listo? Vamos a la tercera parte donde terminaremos. Leeremos el último versículo de Romanos capítulo 7 y entraremos a ver la solución o cómo Pablo solucionó este problema o descubrió la solución, o si lo solucionó, o tal vez no. Entonces nos vemos en el siguiente video.